es un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, todos y todas. Estamos en el podcast Ciencia Popular en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos en el cuarto capítulo y hoy tenemos a un invitado que viene del Instituto de Ciencias de la UAP. Bienvenido, doctor Eduardo Torres. Bienvenida, Itzel. Estamos en el Círculo en Escenario Tlaxcala y vamos a dar continuidad a las reflexiones que hemos estado teniendo en torno a la información que tiene que ver con la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac. Habíamos estado hablando de la contaminación en el agua, ahora vamos a abordar más específicamente los compuestos orgánicos. Para eso está el doctor Eduardo como especialista en el tema, para ayudarnos a entender un poco qué son los compuestos orgánicos y qué papel tienen en la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac. Les invitamos entonces a quedarse, a escucharnos el episodio completo. Vamos a aprender muchísimo y aprender también algunos tips de cómo cuidarnos y cómo seguir habitando dignamente en la cuenca del Alto Atoyac. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues vamos a retomar el tema como lo habíamos estado trabajando. Hicimos primero un contexto muy general de cuál es la situación de la contaminación en la cuenca del Alto Atoyac. Ahí una de las cosas importantes que aprendimos es que la contaminación no está únicamente en el río Atoyac o en el río Zahuapan, está en otros cuerpos de agua, pero también está en el aire y también está en los suelos. Ahora estamos deteniéndonos para aprender qué está pasando en concreto en el agua. Esa reflexión la tuvimos en la sesión pasada. Y ahora lo que vamos a aprender es entre los diferentes tipos de contaminantes, aquellos que conocemos como orgánicos. Itzel, ¿nos ayudas por favor a entender qué vamos a aprender ahora en relación con este tema? Sí. Buenos días, tardes, noches a todos. Bueno, pues recordamos que en el capítulo pasado nos enfocamos en los contaminantes que se encuentran en la cuenca, sobre todo en el agua superficial o en el agua subterránea, y habíamos comentado que había varios tipos de contaminantes, ¿no? Unos tenían que ver con la calidad del agua, como los nutrientes, y otros con contaminantes orgánicos y contaminantes inorgánicos. Veíamos general que contaminantes inorgánicos eran los metales, pero contaminantes orgánicos estaban asociados con los hidrocarburos, con los pesticidas, con algunos solventes, y esos estaban en el agua. Ahora lo que queremos saber o lo que queremos abundar más es qué son esos contaminantes orgánicos, ¿no? Porque pues los hemos escuchado, pero realmente pues no sabemos qué son. En este sentido, pues queríamos que tú nos apoyaras, Eduardo. ¿Qué son esos contaminantes orgánicos? Hola a todos, todas. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y aprendiendo. Ciertamente se habla de manera muy frecuente y normal sobre la contaminación orgánica, y muchas veces no nos detenemos a pensar qué implica. Es muy importante, en primer lugar, diferenciar que cuando hablamos de orgánico no está relacionado a un término muy común que empleamos, por ejemplo, en alimentación. Cuando hablamos de productos orgánicos y la idea que tenemos asociada es que son productos biológicos, productos naturales, productos normalmente no dañinos, de fácil transformación en la naturaleza que impide que tengan un impacto ambiental relevante. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, hablamos de una cantidad de compuestos inmensa, yo diría más de 10,000 compuestos que hay en nuestro uso diario que provienen de la industria de la síntesis química. Ciertamente hay compuestos orgánicos que son naturales, pues toda la biomasa, por ejemplo, la lignina, antioxidantes, colorantes que existen en la naturaleza, también pueden ser orgánicos, pero hay una gran cantidad, y que son los más preocupantes en términos de contaminación, que son los producidos por el hombre. Ya hablamos de la industria farmacéutica, de la industria de los plaguicidas, de la industria química, de la industria del petróleo, de la industria de alimentos, la cosmética. Entonces hablamos de miles de compuestos sintetizados por el hombre
que están impactando nuestros sistemas acuosos, también el aire, también el suelo. ¿A qué nos referimos cuando decimos es un compuesto orgánico? Bueno, es un compuesto que tiene carbono. Prácticamente todos los compuestos orgánicos, más bien todos los compuestos que tengan carbono son orgánicos, pero no todos. Hace rato mencionabas, Itzel, los nutrientes. Ajá, sí. ¿Verdad? Hay compuestos contaminantes que son inorgánicos, que también son relevantes, pero son muy pocos aquellos que tienen carbono y que no son orgánicos. Por ejemplo, el dióxido de carbono es un compuesto inorgánico. El monóxido de carbono también lo es. Los bicarbonatos, esos tres prácticamente son todos los compuestos que tienen carbono y que son inorgánicos. Todos los demás son orgánicos. Entonces estamos hablando de miles de compuestos. Hay muchos, como les decía yo, que son naturales, pueden ser antioxidantes, colorantes que hay en la naturaleza, las vitaminas, por ejemplo, todos ellos son orgánicos. Al ser producidos por la naturaleza, se garantiza que hay una maquinaria biológica y también biofísica que puede degradarlos y puede transformarlos a compuestos prácticamente inocuos, como es dióxido de carbono. Porque la misma naturaleza que los ha creado tiene las maquinarias enzimáticas y bioquímicas que los transforman a otros compuestos. Pero ¿qué pasa cuando a la naturaleza le introducimos un compuesto completamente artificial al que nunca se había enfrentado? Pues los microorganismos, las condiciones ambientales, pues no son normalmente las mejores para degradarlos. Y entonces estos compuestos tienen un impacto ambiental relevante, que puede ser en términos de salud humana, en términos de salud ambiental, en términos de acumulación durante muchos años en la naturaleza, provocando un efecto permanente de daño ambiental. Oye, Eduardo, y que sea orgánica, la palabra orgánica, ¿significa que es menos dañino? Para nada. No lo implica. Si hablamos más bien de un compuesto orgánico biológico o natural, podemos decir que puede ser más biodegradable. Entonces el impacto puede ser menor, pero no necesariamente no dañino. Pues hay un montón de plaguicidas naturales que pueden tener un efecto dañino en las personas. Los mismos venenos de algunos animales, que son compuestos orgánicos, tienen un efecto grave en las personas y en el ambiente. Entonces no lo implica el que sea orgánico. Lo que dicta el daño que pueda tener un compuesto normalmente está implicado en su estructura química. Mientras más complejo sea el número de átomos y la estructura molecular, esta arquitectura que tienen los compuestos químicos con la que están existiendo en la naturaleza, mientras más complicada sea, mientras más compleja sea, más difícil es transformarlos a compuestos que pudieran o no tener daño. De hecho, por ejemplo, hay compuestos orgánicos sintetizados que simulan el efecto de algunos metabolitos del cuerpo. Y entonces, cuando nosotros estamos en contactos con ellos por alguna vía, que sea inhalación, que sea consumo directo por agua contaminada, tiene un efecto similar a ese metabolito. Por ejemplo, los disruptores endocrinos, ¿verdad? Y entonces ejerce un efecto a nivel endocrino indeseable, porque el cuerpo en ese momento no necesitaba una respuesta y se la estamos dando con un contaminante. Muy bien, estamos casi por cerrar este bloque. Tenemos ahí varias preguntas para hacer, pero tenemos que irnos a una pausa de comercial y regresaremos con esas preguntas. En un momento continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la Cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida. Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allá analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Nadie
Además, verticales con los momentos relevantes de los episodios en TikTok, YouTube e Instagram. Búscalos, dales play, comparte y únete a la conversación en los comentarios de cualquier red social de Escenario Tlaxcala. Estamos de vuelta. Regresamos. Terminó Eduardo comentando algo sobre la síntesis de los compuestos orgánicos. Sí, nos comentaba un poco sobre que hay compuestos naturales, bueno, que tienen este átomo de carbono que son naturales, pero nos hablaba algo de sintetizar esos compuestos que hace que se vuelvan sintéticos, ¿no? ¿Se refiere al proceso? Sí, se refiere a que son creados puramente por el hombre en los laboratorios, ¿verdad? Primero se hacen síntesis en laboratorios a pequeña escala y si es un compuesto que tiene potencial comercial o interés por cuestiones de salud o por en alguna otra aplicación masiva, pues se lleva ya a las fábricas y se crean estos compuestos a gran escala, como pueden ser los precursores en las pinturas, por ejemplo, ¿no? O los fármacos que le llaman de síntesis fina, que son apenas kilogramos los que se producen, mientras que hay otros, como en la industria del petróleo, en donde se pueden producir en cantidades de toneladas. Entonces, y también adicionalmente hay compuestos que son semisintéticos, como muchos antibióticos que utilizamos, en donde la naturaleza los produce a través de microorganismos y el hombre toma este compuesto base y para potenciar su efecto lo modifica químicamente y entonces hace un compuesto nuevo, que ya fue mitad hecho por la naturaleza y mitad hecho por el hombre, y entonces ya es un mejor antibiótico ciertamente. Pero entonces también si esto lo descargamos a los cuerpos de agua, le provocamos un problema al ambiente porque se enfrenta a un compuesto que no existía. Y entonces para degradarlo, la verdad es que la naturaleza es hermosa y los microorganismos son muy versátiles. Se van adaptando con el tiempo y logran degradarlos, pero a veces las ventanas de tiempo son muy grandes y el impacto se ve antes de que se pueda degradar en la naturaleza. Oye, a propósito de que hablas ahora de la naturaleza y de cómo se desechan estos materiales a los cuerpos de agua, a mí yo pienso en lo químico y pienso en el olor de lo químico, ¿no? De la industria. Estos compuestos tienen olores, es decir, ¿yo puedo percibir dónde hay esos compuestos? Varios de ellos, no? Sí, varios de ellos, y es quizá lo primero que percibimos y que nos indica que hay cierta contaminación, ¿verdad? El olor que detectamos a veces a huevo podrido, que es ácido sulfídrico, es un producto final de una descomposición de toda la materia orgánica que la llevan a cabo los microorganismos. Entonces, como un producto final de toda esa descomposición es el olor a huevo podrido. Entonces, eso indica que había una contaminación previa y que está pasando por procesos de biotransformación en la naturaleza. Algunos otros compuestos, por ejemplo, como el tolueno, que es muy oloroso, es el olor a pintura que conocemos. Uh-huh. Si a veces en algún drenaje o en algún río lo detectan, es que hay una contaminación. Alguien descargó pintura o ese disolvente al drenaje o directamente en el río. Como el thinner. Como también. El thinner, el que conocemos comercialmente como thinner, que es un adelgazador de pintura. Se usa para diluir la pintura. Entonces, a veces en las casas nos sobra y luego por ignorancia los desechamos al drenaje. Eso no debe hacerse. Uh-huh. Y si es una industria de pinturas, imagínense, si lo desechas sin tratamiento, pues lo detectamos a través del olor. Pero en algo que quisiera hacer hincapié, que lo más preocupante y lo más grave son que muchos de estos compuestos no huelen. Pasan invisibles, no tienen color muchos de ellos, no tienen olor, y entonces no nos percatamos de que estamos al lado de compuestos contaminantes y potencialmente tóxicos. Un agua la pueden ver cristalina y puede tener compuestos ahí que pueden tener un efecto alto en la salud, tanto humana como animal. Ese es un problema, ¿no? Porque es engañoso. Si de por sí una de las formas que tenemos para darnos cuenta de la contaminación en el agua, por lo menos en las superficiales, cómo se ve, cómo huele, entonces ahí hay otro nivel de complejidad cuando hay contaminantes que ni siquiera podemos ver o oler, ¿no? Exactamente, son enemigos silenciosos. Son creados por el hombre, creados por nosotros para satisfacer
alguna necesidad que a veces es muy válida en términos de incrementar la productividad de los cultivos, en mejorar la salud de la comunidad, pero si no disponemos bien de esos desechos o le damos al tratamiento adecuado a las descargas de la industria que sintetiza estos compuestos, pues los llevamos al ambiente. De primer contacto que muchas veces se tiene al desecharse en el drenaje, pues son los ríos, ¿verdad? Uh-huh. Pero también si los desechamos en suelo pueden infiltrarse, no solo contaminando el suelo, sino infiltrarse a las capas inferiores, contaminando el agua subterránea. Entonces, y como saben, pues los ríos pues son las venas de la Tierra, ¿verdad? Las venas del planeta, y entonces una contaminación puntual en un sitio determinado puede trasladarse a través de los ríos a distancias largas, llevando a lo largo de todo ese trayecto una peligrosidad asociada que depende un tanto de qué concentración lleva, de qué tan cercano estamos con esos cuerpos de agua y cómo está nuestra salud, porque también si estamos inmunológicamente débiles nos va a hacer más daño. Más fácil. Oye, Eduardo, y bueno, ya nos comentabas que algunos tienen olor, algunos no tienen olor, algunos tienen color, algunos no. Entonces, ¿hay tipos de contaminantes orgánicos? Sí. Como casi en toda situación humana, nos gusta clasificar las cosas y entonces los contaminantes se pueden clasificar, o bueno, los compuestos orgánicos son clasificados dependiendo de sus propiedades químicas, de su estructura química, y también como contaminantes pues se les da cierto nombre para manejar su peligrosidad o sus formas de manejo. Actualmente hay un tipo de contaminantes que nunca supusimos en sus inicios que podrían ser un problema. Se les llama ahora contaminantes emergentes porque no están regulados, y aunque ya los estamos detectando como contaminantes en los cuerpos ambientales o en los compartimientos ambientales, no sabemos qué daño puedan hacer, pero ahí están presentes. Entonces sí están contaminando, pero no sabemos el tamaño del problema. Entonces cuando todavía no están regulados, no hay límites máximos permisibles, pues se les llama emergentes. Pero hay otros, por así decirlo, convencionales, de los cuales ya se sabe su nivel de riesgo, su nivel de peligrosidad, como pueden ser, por ejemplo, plaguicidas, como pueden ser colorantes textiles, pueden ser contaminantes derivados del petróleo, algunos que son volátiles, algunos que no son volátiles. Estas definiciones que van asociadas a su estructura química y a sus propiedades químicas también nos indican bastante de qué daño puedan generar. Por ejemplo, si son volátiles, pues la vía de entrada a los animales y a los humanos pues a través de la respiración. Con volátiles es este que ya hemos escuchado y ya hemos platicado, que se llaman COPS o compuestos orgánicos volátiles. ¿A esos te refieres ahorita? A eso nos referimos, sí. Okay. Muy representados por compuestos presentes en la gasolina, por ejemplo. Okay. Esos olores que detectamos, que decimos es gasolina, pues son compuestos orgánicos que su punto de ebullición, que significa, o evaporación, que es un término técnico que se refiere a la facilidad con la que puede trasladarse del líquido a la atmósfera, es muy alto. Entonces normalmente persisten o existen en forma de gas. Y entonces si estamos expuestos a ellos, los inhalamos y el impacto va pues hacia los pulmones, por ejemplo. Okay. Y hay otros que les dicen compuestos orgánicos persistentes. ¿Son lo mismo los COPS y los COPS? El término persistente se refiere a qué tanto puede permanecer en la naturaleza inalterado en su estructura. Por ejemplo, el famoso DDT, que se utilizó en grandes cantidades tiempo atrás, es un compuesto clorado que puede permanecer en la naturaleza más de 30, 50 años sin transformarse. Entonces a ese se le considera un compuesto orgánico persistente. Hay otros que son no persistentes, que son muy biodegradables, por ejemplo los plaguicidas organofosforados, como el paratión, que se emplea mucho en los cultivos. Ese es un compuesto no persistente, se degrada rápido en la naturaleza, y se hizo a propósito para sustituir a los clorados, a todos los plaguicidas clorados que son persistentes. Sin embargo, como muchas de las cosas que hacemos
poco planeadas, resulta ser que los compuestos, los plaguicidas organofosforados, son mucho más tóxicos que los clorados. Entonces el nivel de daño ambiental que genera es mucho más elevado, porque aparte es muy rápido el daño que hace. No, pues sí preocupa porque son plaguicidas que se han encontrado en la cuenca. Incluso el DDT, hay estudios que en el suelo todavía hay DDT por su persistencia, me imagino, ¿no? Sí, y otro término que se aplica para describir su nivel de peligrosidad es la bioacumulación. Bueno, con esta información nos vamos a un corte comercial y regresamos para continuar. En un momento continuamos. ¿Buscas un lugar perfecto para descansar? Hostal Quinto Sol es el lugar. En el corazón de Huamantla tenemos opciones para todos. Habitaciones sencillas, dobles y hasta familiares para 5 personas. Y lo mejor, tu mascota también es bienvenida. Aquí tienes todas las comodidades que necesitas. Internet, televisión, baño privado y artículos de baño. Todo para una estancia súper placentera. Estamos en Juárez Sur, número 403, en pleno centro de Huamantla. Así que no pierdas tiempo. Reserva ya al 247-131-7074 o mándanos un WhatsApp. Hostal Quinto Sol, tu mejor opción en Huamantla, Tlaxcala. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos de vuelta. Regresamos nuevamente. Eduardo, muchas gracias por estas reflexiones. Estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? de datos más concretos de este tipo de contaminantes, de compuestos. Pero pensando un poco en la vida cotidiana, un poco así de manera más concreta, ¿dónde los podemos encontrar? ¿De qué forma se producen? Un poco también pensando en qué podemos hacer para disminuir tanto su producción como nuestro riesgo, ¿no? Cotidianamente, ¿dónde los podemos...? Prácticamente... No digo oler, porque a veces no se huelen, ¿no? Pero ¿dónde están? Sí, prácticamente en todos lados. El sistema de vida y el estilo de vida que llevamos prácticamente implica que cada actividad que hagamos va a generar contaminación. Eso nos tiene que hacer reflexionar en el nivel de participación y administración de las actividades que realicemos para evitar dañar al ambiente lo menos posible. Si nos vamos a lo más básico, todos los productos que utilicemos de limpieza en casa, por ejemplo, terminan en el drenaje. Desde el shampoo, el jabón, el perfume, el desinfectante, el detergente lavadora, lleva una cantidad de compuestos orgánicos que ponen en aprietos a la naturaleza en sus ciclos naturales, porque anteriormente, con un nivel de población mucho más bajo y un nivel de uso o consumo mucho más bajo, la naturaleza tenía la capacidad de autopurificarse. Entonces los ríos podían autopurificarse, pero actualmente no, está rebasada la naturaleza porque la contaminamos diariamente, frecuentemente con gran cantidad de cosas. Entonces desde casa, por cualquier producto de limpieza que utilicemos, no solo de limpieza, los de cuidado personal, por ejemplo, las cremas, los protectores solares, al final de cuentas van a dar al drenaje y de ahí pues a los ríos o a las plantas de tratamiento. Que aquí me gustaría comentar que siendo compuestos artificiales, las plantas de tratamiento no siempre tienen la capacidad de degradarlos. Entonces, a la salida de una planta de tratamiento, estos compuestos prácticamente van intactos y depende de dónde se deseche, ¿verdad? El agua de tratamiento se usa a veces para cultivos y entonces nos va a regresar en forma de alimento estos compuestos que desechamos al drenaje. Por ejemplo, ahora con los incendios hay compuestos que por la quema natural, entre comillas yo diría, que se da en los bosques o por la quema de basura, que es una actividad que en algunos lados todavía se da, se generan compuestos carcinógenos y que al estar en contacto con el aire se distribuyen a todos lados y que los podemos llegar a inhalar y con el paso del tiempo nos puede generar un daño importante, que puede llegar a cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se generan hidrocarburos policíclicos, aromáticos, cuando la combustión de la materia orgánica se da de manera incompleta. Y a nivel de industria, pues no se diga, a nivel de hospitales, por ejemplo, todas las descargas de compuestos orgánicos que vayan ahí, hablemos cerca de nuestra zona, pues son las industrias textil.
Entonces se desechan una cantidad relevante de colorantes tipo azo, que están comprobados que son mutagénicos. ¿Azo? Colorantes azo, sí, el nombre viene por el tipo de enlace químico, Okay. Pero así se les conoce, que son contaminantes perfectos, decían, porque están hechos para no degradarse, para no perder color, para no deslavarse, y entonces permanecer mucho tiempo en la naturaleza. Entonces están hechos para ser difíciles de transformar y están comprobados que son compuestos que pueden causar mutagénesis. ¿Y esos contaminantes los produce la industria textil, la industria química? La industria química, que es la que provee a la industria textil. Entonces ambos seguramente, más bien ambos sí, emiten, fuentes, ¿no? Son fuentes las más relevantes de este tipo de colorantes. Pues mira qué perfecto es lo imperfecto, los daños. Y a propósito de daños, algo que hemos estado hablando en otros episodios es precisamente no solo de la contaminación, que en sí ya es un problema, pero además de los daños que se generan en la salud. Ahora mencionaste algunas. Como de manera más concreta, ¿podrías dar algunos ejemplos? La verdad es que es adentrarse a un mundo un poco oscuro y triste, ¿verdad? El uso de plaguicidas organofosforados, por ejemplo, la exposición continua a él, que va desde la persona que lo aplica, o de comunidades cercanas, porque son dispersados luego por el aire a otras zonas, puede causar desde un pequeño tic en el ojo, un movimiento involuntario, hasta provocar convulsiones y en el más caso de los más grave de los casos, la muerte. Es un plaguicida que está hecho para matar insectos y su blanco es una enzima que se le conoce como acetilcolinesterasa, la inhibe y entonces al inhibirlo le causa la muerte al insecto. Pero esta enzima también la tenemos los humanos y todos los animales. Entonces, este plaguicida es no selectivo, ataca todo aquello en donde sea blanco y puede provocar estos efectos que les digo, puede ser un tic, un dolor de cabeza, movimientos involuntarios, convulsiones, vómito y llegar hasta la muerte. ¿Serían daños neurotóxicos en ese caso? Sí, porque va a nivel del sistema cerebro. nervioso, ¿no? Okay. Y de las neuronas, ¿no? Algunos, los colorantes que les mencioné, que son mutagénicos, lo que hacen es reaccionar con nuestro ADN. Una vez que ingresa al cuerpo, es transformado en nuestro hígado y esos productos de transformación que se dan en el hígado generan productos más reactivos, que son los que van y pueden reaccionar con nuestras proteínas o meterse hasta el ADN. Entonces, cuando el ADN empieza a replicarse, pues ya ahí se generan problemas de mutagénesis y que pues yo creería que en todos los casos no es para bien, porque es una especie de evolución en el ADN, pero va a llevar a errores que nos causan enfermedades y que muchas veces no sabemos su origen. De repente decimos, hijo, le dio cáncer, puede ser porque fumó mucho, pero si viéramos la historia de vida de una persona, pues es que está expuesta a una gran cantidad de compuestos que no debería estar uno en contacto con ellos. Bien, entonces eso tiene que ver como con varios factores, ¿no? Y también como con diferentes niveles de exposición, ¿no? Un nivel es el más cotidiano y ahí están como las cosas que podemos hacer desde las casas, desde la vida diaria, y otro nivel es la exposición a nivel industrial, ¿no? Uh-huh. Vamos a cerrar este bloque por aquí, nos vamos a ir a unos comerciales y vamos a regresar pensando un poco en eso, en qué niveles de exposición tenemos en la cuenca y qué podemos hacer. Vamos entonces a esos comerciales. En un momento continuamos. ¿Buscas un lugar en donde puedas hablar, ser escuchado y sentirte comprendido? Viridiana Salas y Ricardo Rivas te ofrecen acompañamiento psicológico, brindando un espacio seguro y profesional para cuidar tu salud emocional. Con su experiencia y empatía, te ayudarán a encontrar el equilibrio que necesitas. No enfrentes solo tus emociones. Juntos podemos descubrir el camino hacia el bienestar. Viridiana Salas y Ricardo Rivas a tu lado en cada paso. Agenda tu cita al 241-197-0896 o al 241-140-1620. Encuéntranos en Avenida Felipe Lardizábal 103B en Apizaco.
y en Avenida Vicente Guerrero, número 10, Tlaxcala Centro. Recuerda, cada paso hacia tu salud mental es un paso hacia una vida más plena. Estamos de vuelta. Regresamos con el cierre de este episodio. Hemos aprendido muchísimas cosas, pero no es información para que nos pongamos tristes ni deprimidos, ni mucho menos. Es más bien el ejercicio de informarnos para saber qué está pasando, dónde estamos viviendo y buscar condiciones que disminuyan los efectos en la exposición a contaminantes. Entonces, quisiéramos ahora cerrar un poco este episodio preguntándonos ¿y qué podemos hacer? Y anteriormente decía que hay como varios niveles, ¿no? Entonces, a nivel de vida más cotidiana, más individual, Itzel, ¿qué podríamos hacer? Pues sí, Nancy, nos tocan también como ciudadanos, ¿no? Por una parte, pues cuidar el ambiente y por otra, protegernos a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, y ya con lo que nos comentaba Eduardo, pues podemos concluir que la quema de basura es uno de los mayores emisores de estos contaminantes orgánicos, ¿no? No me dejará mentir Eduardo. En ese sentido, pues bueno, que evitar la quema de basura, las quemas agrícolas, pues tratar de disminuirla, porque además pues ya vimos que pueden en algunos casos provocar unos incendios más amplios en los bosques que también emiten estos compuestos, el uso de cubrebocas y sobre todo consumir y promover esta transición a los mercados agroecológicos, ¿no? Que no usan estos plaguicidas, insecticidas, etcétera, y que también pues son grandes contaminantes de compuestos orgánicos, ¿no? Habría que ver en cuanto a la regulación, ¿no? Sí, de lo más importante porque el esfuerzo que puedan hacer miles de personas puede tener un impacto muy favorable, por ejemplo, dejar de consumir productos cosméticos que están tremendamente elaborados a nivel químico, utilizar cosas más simples que son igual de efectivas, pero también una sola industria puede generar la contaminación de miles de personas. Entonces ahí es muy importante que la normatividad ambiental se actualice continuamente, que se regulen los contaminantes que cada vez se están encontrando con mayor frecuencia en los cuerpos de agua y en los diferentes compartimentos ambientales. Y también después de la regulación, pues la implementación de la regulación, que es un problema que tenemos en todos lados, en que a pesar de que exista normatividad, no se obedece. Y si esta normatividad aparte está desactualizada, pues el efecto es doble. Entonces tenemos que ser muy exigentes con ello como ciudadanos, denunciar, reportar, documentar la contaminación, hacerle ver a nuestras autoridades que es necesario que esté activamente presente para disminuir todo el efecto que hay en la contaminación. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, en ambos casos, tanto a nivel más individual de la ciudadanía como también a nivel más industrial y de regulación, es necesario estar acercándonos a la información, ¿no? Aprovechar este momento histórico en la cuenca en el cual está habiendo también muchas investigaciones. Pues llegamos al cierre. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Viene desde el Instituto de Ciencias de la UAP. Bienvenido a otros episodios. Muchas gracias, con todo gusto. Muchas gracias, Itzel. Nosotras somos de El Ceibas, de El INECOL, y estamos en el espacio de Escenario Tlaxcala como parte de El Círculo. Las invitamos a continuar escuchando y viendo nuestros episodios para seguir aprendiendo más de cómo podemos vivir en este espacio de la cuenca, que tiene una contaminación ambiental importante, pero que estamos buscando formas de informarnos y de buscar que la vida sea más vivible. Hasta luego. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.